Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula "Los humanos son inmunes". La investigadora observó cómo la nave descendía desde el cielo rojo. Al principio parecía una estrella, después un misil. Solo cuando sintió el calor de los motores comprendió que aquello era una inmensa máquina la cual estaba posándose sobre la superficie del planeta como si fuera una bestia colosal. Del oscuro interior descendieron 10 soldados. Eran figuras imponentes, cubiertas con los orgullosos colores del imperio talasiano. Empuñaban largas lanzas y apenas tocaron el suelo, comenzaron a incendiar todo lo que aún conservaba un rastro de vida. Las llamas devoraron las pequeñas hierbas grises y los pálidos hongos que crecían entre las rocas, mientras una espesa columna de humo ascendía inmóvil hacia el cielo teñido de rojo. Entonces apareció el 11. Emergió lentamente de la oscuridad de la nave. La luz del sol rojo cayó sobre él mientras entrecerraba los ojos para adaptarse al resplandor. A cada paso que daba, nuevos chorros de fuego brotaban detrás de él, consumiendo cualquier forma de vida que hubiera sobrevivido. Para la investigadora, aquel sonido recordaba la respiración de una antigua serpiente gigantesca que se arrastraba lentamente hacia su posición. Existía una regla absoluta: aquel 11 pasajero jamás debía tocar un organismo vivo. Cuando finalmente cruzó el umbral de las instalaciones, el aire impregnado de aceites industriales parecía tan denso que casi podía masticarse. La investigadora sintió un miedo muy poco habitual, incluso para alguien con tantos años de experiencia. No todos los días se recibía a un enlace diplomático humano. Mientras tanto, los 10 soldados desaparecieron rápidamente para iniciar sus propios procedimientos de descontaminación, y poco después también lo hizo la nave, dejándolos completamente solos. Vestida con su traje protector de gel translúcido, la investigadora observó cómo el humano ascendía por la rampa hacia ella. El arnés pesaba sobre su cuerpo, pero no era el fuego ni las bestias del exterior lo que la inquietaban. Lo realmente preocupante era el ritual social que estaba a punto de producirse. Durante su preparación profesional, le habían advertido acerca de aquella costumbre humana. La llamaban estrechar la mano. Era considerada una práctica extraordinariamente peligrosa e irresponsable. Civilizaciones enteras podían sucumbir simplemente por un contacto semejante. Aún así, cuando el humano extendió la mano en señal de saludo, la científica reunió todo su valor y aceptó el gesto, ignorando las numerosas advertencias que emitía su traje protector. Permaneció sujetando aquella extremidad durante más tiempo del debido, hasta que el propio visitante le indicó con evidente amabilidad que ya podía soltarla. Algo avergonzada, retiró la mano de inmediato y descubrió con alivio que el humano no se había ofendido. De hecho, parecía mucho más interesado en la biología que en los protocolos diplomáticos. Ambos comenzaron entonces a recorrer juntos el perímetro de las instalaciones. Entre ellos y el mundo exterior solo existía una fina malla translúcida de contención. A través de ella podía contemplarse la verdadera Talasia. A lo lejos se elevaban enormes grupos de burbujas plateadas, tan delicadas que parecían haber quedado suspendidas durante su formación. Aquellas estructuras emergían desde una inmensa ciudad oceánica y albergaban el prestigioso Instituto de Xenobiología. Cientos de investigadores, protegidos por trajes similares al suyo, se desplazaban silenciosamente de una esfera a otra bajo los últimos destellos del sol rojo. Caminaban sobre un suelo de cuarzo mientras el visitante observaba con curiosidad todo lo que le rodeaba. Parecía registrar mentalmente cada detalle nuevo del horizonte, especialmente aquellas construcciones que resultaban inconfundiblemente humanas. A un lado se alzaba el gigantesco sistema de monitoreo profundo. Sus enormes estructuras metálicas recordaban los dedos esqueléticos de un coloso enterrado, vibrando con una frecuencia apenas perceptible. Más allá, permanecían inmóviles las baterías de defensa orbital, cuyas superficies estaban cubiertas por grabados fluidos que narraban la historia de Milea 4. Era una obra tan impresionante como inquietante, esculpida en acero y materiales compuestos. La primera representante humana que había visitado Talasia era especialista en ingeniería.
había proporcionado el diseño completo de aquellas gigantescas armas con una naturalidad sorprendente, como si fueran tecnología corriente. Los talasianos, por su parte, solo habían contribuido decorando las estructuras con los murales históricos que cubrían su superficie. Los humanos habían considerado aquel aporte como una colaboración equivalente, aunque todos sabían que era una cortesía destinada a ocultar la enorme diferencia tecnológica entre ambas especies. Sin embargo, las actitudes comenzaron a cambiar. Las nuevas naves talasianas, construidas con maquinaria diseñada por humanos y siguiendo procedimientos humanos, ya eran una realidad. Lo que antes provocaba preocupación empezaba a convertirse en una fuente de tranquilidad para gran parte de la población. Mientras caminaban, el traje protector de la investigadora continuaba enviando constantes advertencias acerca de la contaminación biológica que el visitante dejaba tras cada paso, y ella seguía ignorándolas. El humano contempló el paisaje estéril que rodeaba las instalaciones y lamentó la ausencia de vegetación. A su juicio, aquel lugar habría sido mucho más agradable con un parque. Señaló una enorme extensión completamente despejada, sin sospechar que bajo aquella aparente llanura se ocultaba un inmenso campo minado destinado a contener cualquier posible fuga biológica. La investigadora no encontró una manera sencilla de explicarle que su especie jamás había concebido algo parecido a un parque terrestre. En Talasia no existían árboles, flores ni césped. Aquella idea pertenecía a otro mundo, igual que el propio del visitante. Y precisamente por eso él estaba allí. Los talasianos podían aprender a fabricar armas de largo alcance sin demasiada ayuda, pero había cuestiones infinitamente más difíciles de comprender. No lograban entender por qué una civilización dedicaba tanto esfuerzo a crear espacios verdes simplemente para descansar, ni conseguían descifrar la extraordinaria complejidad biológica de los mamíferos humanos. En biología, estaban completamente perdidos. Con entusiasmo, la investigadora comenzó a describir las alternativas que ofrecía su planeta. Habló de variedades de hongos luminiscentes y de pequeñas colonias de musgo que, vistas desde cierta distancia, podían recordar vagamente a un bosque. El humano escuchaba con interés relajado, asimilando cada explicación con auténtica curiosidad. Probablemente, ella habría continuado describiendo durante mucho más tiempo las maravillas de su ecosistema si algo inesperado no hubiera captado de pronto toda su atención. La explicación de la investigadora se interrumpió cuando un pequeño objeto llamó su atención. Un diminuto tubo sintético había resbalado del bolsillo del humano y cayó sobre el blanco sendero de cuarzo. Era un recipiente insignificante a simple vista. Él lo recogió con rapidez y naturalidad, como si no tuviera importancia, pero la científica alcanzó a verlo perfectamente. Movida por la curiosidad, preguntó qué contenía. El humano sostuvo el pequeño recipiente con una sonrisa casi infantil. Al agitarlo, diminutas burbujas se desplazaron en su interior antes de revelar con absoluta tranquilidad que allí guardaba malaria. La investigadora permaneció inmóvil durante unos segundos. Sabía que ambas especies habían acordado intercambiar muestras biológicas para sus investigaciones, pero desconocía qué era exactamente la malaria. Sin embargo, por el tono que el humano había usado para pronunciar aquel nombre, comprendió que no se trataba precisamente de algo inofensivo. Con creciente preocupación, quiso confirmar si aquello era un agente patógeno. La respuesta no fue precisamente tranquilizadora. El humano explicó que todo dependía de las circunstancias. Aquella ambigüedad solo consiguió aumentar el desconcierto de la investigadora. Intentó averiguar qué ocurriría si el contenido del tubo escapaba accidentalmente, y para su horror, descubrió además que el visitante llevaba aquella muestra biológica guardada simplemente en el bolsillo de su uniforme, como si transportara un objeto cualquiera. En ese mismo instante, el traje protector emitió una nueva alerta.
Debajo de ellos, los protocolos automáticos habían interpretado la situación como un riesgo biológico grave. El misil de contención instalado bajo el complejo comenzaba a prepararse para activarse de forma automática. La investigadora luchó frenéticamente contra los controles de su traje, mientras buscaba entre la documentación obligatoria que siempre llevaba consigo. Necesitaba confirmar que el humano había leído el extenso manual de bioseguridad talasiano, un documento de casi 400 páginas preparado específicamente para visitas de otras especies. La respuesta fue desalentadora. Durante la sesión de orientación, el manual no había estado disponible en inglés, así que el humano simplemente había decidido no leerlo. Después de guardar nuevamente el tubo con malaria en el bolsillo, dio por terminada la conversación y propuso comenzar de una vez el trabajo para el que había viajado hacia Talasia. Mientras él avanzaba tranquilamente hacia la esclusa de acceso al laboratorio, la investigadora continuaba intentando cancelar los protocolos de emergencia. Las advertencias inundaban la interfaz de su traje, insistiendo en que abortara inmediatamente la situación de riesgo. Entonces, el humano comentó con absoluta naturalidad que prefería entrar antes de resfriarse, esperando en el exterior. Aquella sola palabra bastó para helar la sangre de la científica. No sabía exactamente qué era la malaria, pero sí conocía perfectamente lo que significaba un resfriado humano. La sola posibilidad de que el primer enlace diplomático de la humanidad enfermara pocas horas después de haber llegado al planeta le resultaba aterradora. Imaginó el desastre político que supondría contemplar cómo aquel visitante moría lentamente mientras los mejores médicos talasianos permanecían completamente impotentes ante una enfermedad tan común para los humanos como devastadora para cualquier otra especie. Ni siquiera quiso terminar de imaginar aquella escena. Sujetando todavía los documentos contra su pecho, corrió tras él mientras las advertencias del traje continuaban pulsando sin descanso, señalando la silueta del humano como una fuente constante de contaminación biológica. Una vez dentro del laboratorio, la investigadora apenas tuvo tiempo de presentar su estación de trabajo. Antes incluso de terminar la explicación, el humano ya había comenzado a explorar cada instrumento con una familiaridad desconcertante. Sus manos recorrían el escritorio, el espectrómetro y los distintos equipos de análisis como si llevara años utilizándolos. La científica intentó advertirle que tuviera cuidado con el delicado instrumental, pero pronto descubrió que aquello resultaba innecesario. El visitante parecía comprender el funcionamiento de los equipos casi de inmediato. Con sorprendente seguridad, empezó a introducir muestra tras muestra en el puerto de alimentación del analizador. Manipuló el sistema con una rapidez que dejó completamente desconcertada a la investigadora. Todavía más desconcertante era la cantidad de material biológico que había llevado con él. Sobre la mesa comenzaron a acumularse numerosos recipientes de polietileno repletos de muestra. Aún así, seguían sobresaliendo varios tubos de los bolsillos de su chaqueta, amenazando constantemente con caer al suelo. La investigadora era incapaz de comprender cómo los estrictos controles de bioseguridad talasianos habían permitido que todo aquel material atravesara las inspecciones de ingreso al planeta. Al menos, pensó con un pequeño alivio que el humano llevaba puesto unos guantes. Sin apartar la vista de la creciente colección de muestras, no pudo evitar preguntarse qué contenían exactamente todo aquel material que había traído desde la Tierra. El humano explicó que había traído exactamente lo que los investigadores talasianos habían solicitado: cultivos biológicos procedentes de la Tierra. Mientras hablaba, sus manos recorrían con absoluta naturalidad la enorme pila de pequeños recipientes de plástico que había depositado sobre la mesa. Uno tras otro iba mencionando los nombres de distintas enfermedades y microorganismos mientras introducía nuevas muestras en el analizador. Manipuló un equipo que, según todos los protocolos de seguridad, prácticamente nadie debía tocar directamente. Algunas muestras estaban perfectamente identificadas, otras ya habían perdido sus etiquetas. Incluso encontró un recipiente cuyo contenido, de un viscoso color amarillento, procedía de un pantano de Florida.
Según explicó con total tranquilidad, nadie en la Tierra había conseguido identificar aquel organismo, así que pensó que quizás los científicos talasianos tendrían más suerte. La investigadora sintió cómo sus aletas temblaban de ansiedad. Aquella forma de trabajar era completamente incompatible con cualquier procedimiento científico talasiano. Todas las muestras debían registrarse, catalogarse y clasificarse antes siquiera de acercarse a un instrumento de análisis. Existían formularios, permisos y protocolos extremadamente estrictos para cualquier material biológico procedente del exterior. Sin perder tiempo, tomó entre sus manos el misterioso recipiente procedente del pantano y lo observó cuidadosamente bajo la luz. No tenía ninguna etiqueta ni información que permitiera determinar su origen exacto o el nivel de riesgo que representaba. Saber únicamente que provenía de un pantano no constituía, desde luego, una clasificación científica aceptable. Aquella diferencia cultural comenzaba a resultarle desesperante, y sin embargo, una parte de ella no podía evitar sentirse fascinada. Todo aquel impresionante conjunto de muestras representaba apenas una fracción diminuta de la biodiversidad terrestre. Solo aquella pequeña colección contenía más variedad biológica de la que los talasianos habían conseguido reunir tras siglos de estudio de decenas de mundos distintos. Podría haber pasado horas contemplando los datos que iban apareciendo en la pantalla del analizador, y entonces sonó un aviso. El pitido fue tan inesperado que casi saltó dentro de su traje protector. Ambos dirigieron la vista hacia el monitor. La investigadora estaba a punto de leer en voz alta el mensaje cuando descubrió que el humano ya comprendía perfectamente el idioma talasiano y no necesitaba traducción alguna. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fue que pudiera leerlo, sino la expresión de preocupación que apareció en su rostro. Ella volvió a observar el mensaje. El sistema preguntaba simplemente si deseaban sobreescribir los datos existentes. No parecía haber nada extraño, pero el humano parecía inmóvil, incluso pensativo. Entonces comenzó a hacer preguntas muy concretas. Confirmó que era el primer microbiólogo humano que había visitado Talasia y averiguó que los científicos locales no disponían de registros biológicos completos procedentes de la Tierra. La investigadora respondió afirmativamente sin comprender todavía qué estaba ocurriendo. El visitante apartó lentamente la silla de la mesa y permaneció sentado unos instantes con las manos entrelazadas, como si estuviera intentando ordenar sus pensamientos. Solo entonces, la científica comenzó a comprender. La certeza se extendió por su cuerpo como un frío insoportable. Recordó las antiguas incursiones biológicas sufridas por su civilización, los agentes patógenos desconocidos que habían aparecido décadas atrás y todo aquello que jamás había conseguido explicar de ninguna manera. De pronto, creyó haber cometido un error irreparable. Convencida de haber pasado por alto información crucial durante la preparación de la misión, empezó a disculparse apresuradamente. Pensó que el ser humano acababa de descubrir que su propia especie también había sido víctima de aquellos microorganismos, pero el visitante permanecía extraordinariamente sereno. Con una calma que resultaba casi inquietante, formuló una única pregunta. Quería saber cómo era posible que la peste bubónica hubiera llegado hasta Talasia. Más tarde, abandonaron el laboratorio y dentro del complejo científico existía un pequeño jardín. La investigadora había decidido llevar allí al humano porque él había mencionado que echaba en falta algo parecido a un parque terrestre, y aquel lugar era lo más cercano que Talasia podía ofrecer. En el centro del jardín crecía el árbol más impresionante de todo el planeta. Era el orgullo del instituto. Su enorme tronco se elevaba casi hasta la altura del edificio, completamente cubierto por enredaderas quimiotrópicas de tonos verde azulados que formaban un intrincado entramado de vida. Bajo aquella copa se reunían regularmente estudiantes y profesores para escuchar largas conferencias sobre la extraordinaria belleza biológica del árbol y sobre el delicado equilibrio ecológico que representaba para su mundo. La investigadora
lo contemplaba casi todos los días. Incluso cuando llovía, encontraba un momento para acercarse hasta allí. Sin embargo, al observar la reacción del humano, comprendió inmediatamente que ambos estaban viendo cosas completamente distintas. Para ella, era una maravilla. Para él, parecía un montón de desechos retorcidos cubiertos por más desechos. Aquella diferencia de perspectiva le resultó tan evidente que terminó soltando una pequeña risa. Sorprendentemente, no se sintió ofendida. Había visto imágenes de la Tierra, había recorrido mediante fotografías sus selvas, sus arrecifes y la inmensa abundancia de vida que cubría aquel planeta. Desde entonces, cualquier ecosistema que hubiera estudiado con sus propios ojos le parecía incompleto. Incluso el árbol más hermoso de Talasia resultaba insignificante frente a unas simples imágenes granuladas tomadas a años luz de distancia. El humano permaneció unos instantes observando el árbol, buscando claramente alguna forma educada de expresar su opinión, y no parecía encontrarla. La investigadora decidió evitarle el esfuerzo. Reconoció que no necesitaba fingir admiración. Sabía perfectamente que aquel árbol no podía compararse con las gigantescas secuoyas ni con los inmensos bosques de la tierra. Señaló las deformaciones del tronco, las manchas bioluminiscentes producidas por colonias de hongos y las cicatrices que cubrían la corteza. Explicó que aquel era el aspecto que adquiría un ecosistema después de 3 siglos, eliminando sistemáticamente cualquier organismo que pudiera albergar un posible patógeno. Mientras hablaba, apretó con fuerza el grueso expediente que llevaba bajo el brazo. Aquel archivo representaba décadas de investigación. 30 años siguiendo pistas falsas, interceptando transmisiones fragmentadas y reuniendo información obtenida clandestinamente a través de comerciantes neutrales. Todo aquel trabajo había conducido finalmente hasta ese momento, hasta aquel ser humano, hasta el contenido de aquel archivo. Aquel expediente contenía las piezas de un inmenso rompecabezas con forma de planeta. La investigadora había reunido aquella información durante décadas. Cada documento, fotografía y cada informe habían sido obtenidos con enorme dificultad, atravesando guerras, pandemias que habían afectado a sistemas estelares completos y un sinfín de callejones sin salida. Muchos de sus colegas clasificaban aquella búsqueda como una obsesión, y ella solía aceptar el comentario con una sonrisa. Sin embargo, nunca estuvo realmente de acuerdo con esa definición. Una obsesión era irracional, y no había nada irracional en perseguir el ecosistema más extraordinario que se conocía en toda la galaxia. La Tierra era poco menos que una leyenda. Las historias hablaban de un mundo donde la vida rebosaba por todas partes, un planeta en el que bastaba levantar una piedra para descubrir incontables organismos distintos, un lugar donde prácticamente todas las posibilidades imaginables de la biología habían encontrado una forma de existir. Para la mayoría de los científicos, aquellos relatos sonaban más a superstición que a realidad. Resultaba imposible creer que un paraíso semejante pudiera surgir por sí solo y mantenerse durante millones de años. Pero para ella, aquella esperanza nunca desapareció por completo. Siempre había pensado que si alguna civilización podía ofrecer respuestas capaces de salvar a innumerables especies, debía provenir de un mundo como ese. Y ahora tenía la prueba delante de sus ojos, delante de sus propios ojos. El ser humano permanecía a su lado observando con curiosidad el grueso expediente que ella sostenía entre las manos. Era la demostración viviente de que la Tierra existía realmente. Una criatura surgida de aquel increíble ecosistema tan fascinante como potencialmente peligrosa. Lo único que aún la sorprendía era descubrir que los propios habitantes de la Tierra parecían desconocer gran parte de la verdadera naturaleza de su planeta. Mientras organizaba cuidadosamente las páginas del archivo, el humano sostenía una taza de la que se escapaba vapor acompañado por un intenso aroma a quemado. Antes de su llegada, le habían explicado que aquella bebida era completamente normal para los humanos, e incluso muy apreciada por ellos. Aún así, la investigadora seguía considerando casi milagroso que las autoridades hubieran permitido introducir algo semejante dentro del complejo.
El visitante aguardaba pacientemente una explicación. La científica respiró hondo antes de comenzar. No existía una forma sencilla de decirle aquello. Decidió empezar por la verdad más evidente. Explicó que, según todo lo que habían descubierto hasta ese momento, la Tierra no era un planeta como los demás. Para ilustrarlo, señaló el paisaje que los rodeaba. Talasia era un ejemplo representativo de casi todos los mundos habitados de la galaxia. La mayor parte de su vida estaba compuesta por plantas primitivas, hongos y criaturas tan sencillas que apenas podían considerarse vertebrados, organismos similares a los que en la Tierra solo sobrevivían en lugares extremadamente hostiles como las regiones más frías de la Antártida. En Talasia, la vida únicamente había logrado establecerse alrededor de respiraderos geotérmicos. La presencia abundante de oxígeno era relativamente reciente. La evolución había avanzado con enorme lentitud, desarrollando organismos sencillos, eficientes y extraordinariamente frágiles. La científica Sana extrajo varias fotografías del expediente y las mostró al humano. Cada imagen representaba un mundo distinto. Talasia aparecía como una brillante esfera azul profundo. Milea 4 mostraba una superficie gris y rocosa casi desprovista de color. Todos aquellos planetas eran diferentes entre sí, pero compartían una característica fundamental. Su biodiversidad permanecía dentro de un rango sorprendentemente parecido. Entonces apareció la última fotografía. Era la más desgastada de todas. La había contemplado tantas veces que sus bordes comenzaban a deteriorarse. Mostraba aquella inconfundible esfera azul y verde que los humanos llamaban simplemente Tierra. A la investigadora siempre le había parecido extraño ese nombre. En su opinión, el color verde era precisamente el rasgo que la distinguía de cualquier otro planeta conocido. Sosteniendo las imágenes una junto a otra, explicó que toda la vida de la galaxia podía representarse como un amplio espectro evolutivo. La inmensa mayoría de los mundos se agrupaban cerca del extremo correspondiente a la vida primitiva. Algunas conseguían desarrollar organismos complejos. En casos especiales, especialmente afortunados diría yo, aparecían cerebros capaces de generar inteligencia y finalmente civilizaciones. La Tierra, en cambio, no pertenecía a ese espectro. No ocupaba un extremo, ni siquiera estaba dentro de la escala. Era una anomalía, una excepción estadística, un acontecimiento que, según todos los modelos científicos conocidos, simplemente no debería de haber ocurrido. El humano permaneció en silencio, observando la imagen de su propio planeta mientras intentaba asimilar aquellas palabras. Le costaba creer que existiera algo especialmente extraordinario en su especie. Después de todo, para él la Tierra siempre había sido un lugar completamente normal. Comprendiendo aquella reacción, Sana le entregó varias páginas del informe. El visitante comenzó a leer con creciente atención. Cuanto más avanzaba entre los datos, mayor era la sorpresa reflejada en su rostro. Poco a poco, fue comprendiendo la conclusión a la que habían llegado los científicos talasianos. Los seres humanos poseían una característica biológica desconocida para el resto de las especies inteligentes de la galaxia. Eran básicamente hiperinmunes. Sana aclaró inmediatamente que aquel término era relativo y no describía una cualidad absoluta. Para comprenderlo, planteó una sencilla pregunta: ¿qué ocurría cuando un planeta se volvía cada vez más favorable para la aparición de la vida? La respuesta parecía evidente. Cuanto mejores eran las condiciones, mayor era la cantidad de organismos que conseguían prosperar, pero solo hasta cierto límite. Ese límite era precisamente el secreto de la Tierra. Era un mundo donde la vida alcanzaba una abundancia tan descomunal como la terrestre. También surgían incontables organismos dedicados exclusivamente a aprovecharse de otros seres vivos, parásitos, virus, bacterias y hongos, toda clase de forma de vida especializada en invadir, infectar o alimentarse de otras. La extraordinaria riqueza biológica de la Tierra había desencadenado un fenómeno igualmente extraordinario, un nivel de hiperparasitismo que no existía en ningún otro rincón conocido de la galaxia.
Sana continuó pasando las páginas del expediente. Cada informe describía un enemigo distinto: virus, bacterias, cepas biológicas y organismos microscópicos de todo tipo. La Tierra parecía albergar una cantidad casi infinita de ellos, y prácticamente todos eran letales. Explicó que optimizar un organismo formado por una sola célula era infinitamente más sencillo que mantener con vida uno compuesto por billones de ellas. En cualquier ecosistema bastaba con que una bacteria evolucionara lo suficiente o que los virus alcanzaran una determinada diversidad para que toda forma de vida compleja terminara colapsando. Eso había ocurrido una y otra vez en todos los mundos conocidos. La abundancia de organismos complejos nunca había sido la norma, sino una excepción extraordinaria nacida del azar y de un delicadísimo equilibrio. La evolución solía favorecer la simplicidad. Los microorganismos siempre encontraban la manera de imponerse. El ser humano permanecía en silencio mientras dejaba su taza sobre el antiguo muro de piedra del jardín. A lo lejos comenzaba a formarse una tormenta que avanzaba lentamente bajo el cielo rojo de Talasia. Sana prosiguió con su explicación. La complejidad biológica era extremadamente costosa. Los parásitos, en cambio, eran baratos desde el punto de vista evolutivo. En cuanto un planeta producía un organismo lo bastante sofisticado como para convertirse en un recurso valioso, aparecían casi de inmediato otros seres especializados en explotarlo. De nuevo, hongos, virus, bacterias y priones. Comenzaba entonces una carrera armamentística biológica que casi siempre terminaba del mismo modo. Los organismos simples vencían. Siempre, en todos los mundos, excepto en la Tierra. Aquella era precisamente la anomalía. Mientras acariciaba la vieja fotografía del planeta azul y verde, explicó que la Tierra no solo había desarrollado mamíferos, bosques, arrecifes y millones de especies distintas compitiendo entre sí. Lo verdaderamente imposible era que ninguna de ellas hubiera logrado destruir por completo a las demás. Y finalmente, una de aquellas especies había terminado imponiéndose de una forma completamente distinta. Esa especie era la humanidad. El visitante guardó nuevamente las manos en los bolsillos de su chaqueta, mientras intentaba procesar toda aquella información. Después surgió una duda perfectamente razonable. Si los científicos talasianos conocían tan bien la biología terrestre, ¿cómo era posible que nunca hubieran considerado un escenario semejante? ¿Por qué no lo habían previsto mediante simulaciones? Sana negó lentamente con la cabeza. Simular la evolución completa de un planeta ya era una tarea descomunal y resultaba todavía más imposible intentar reproducir un fenómeno que nadie imaginaba que pudiera existir. Era como pedir a una civilización que resolviera una teoría universal antes incluso de saber que existían las preguntas necesarias para poder formularla. El humano pareció comprender aquella comparación. Sin embargo, seguía preocupado por otra cuestión mucho más inquietante. Volvió al asunto que había surgido en el laboratorio. Quería saber cómo era posible que Talasia poseyera muestras de la peste bubónica si él era el primer especialista humano en visitar el planeta. Sana sostuvo con fuerza el pesado expediente. Extrajo lentamente una hoja concreta. Allí figuraba el registro correspondiente a la peste bubónica. Según los archivos conservados, aquel agente biológico había sido utilizado contra Talasia aproximadamente 200 años atrás. Gran parte de los registros originales se habían perdido durante el conflicto, pero el hecho permanecía perfectamente documentado. La peste no había surgido allí de forma natural, había sido empleada como arma. El humano tardó unos instantes en comprender el verdadero significado de aquella afirmación. Sana dejó escapar una amarga sonrisa. Había supuesto que él pensaría que los propios talasianos habían desarrollado esas armas biológicas. La realidad era mucho peor. Jamás habrían hecho
algo semejante. Aquellas enfermedades habían sido utilizadas contra ellos. Lo que la humanidad conocía como peste bubónica, viruela o gripe formaba parte de una familia de agentes biológicos que los talasianos agrupaban bajo un mismo nombre, MAC-B. No eran simples enfermedades, eran vectores de contagio adaptativos diseñados específicamente para propagarse entre distintas especies. El visitante intentó comprender quién sería capaz de emplear semejantes armas. Entonces llegó la parte de la historia que Sana más temía contar. Existía una civilización conocida como los Reneus. Durante incontables generaciones habían recorrido la galaxia en inmensas naves doradas, catalogando ecosistemas enteros. Pero aquella catalogación nunca tenía fines científicos. Su verdadero propósito era localizar y exterminar cualquier especie inteligente que comenzara a surgir. La expresión del humano cambió inmediatamente. Su instinto reconoció la situación antes de incluso formular la pregunta. Aquello significaba guerra. Sana respondió con una amarga ironía. Podía llamarse guerra si se deseaba, pero dudaba seriamente que los Reneus la consideraran de ese modo. Su escala era demasiado diferente. Buscando una comparación que un humano pudiera entender, explicó que nadie pensaba estar librando una guerra contra el césped cuando cortaba el jardín. La comparación produjo un profundo silencio. Mientras tanto, la tormenta seguía aproximándose lentamente. Las oscuras nubes ya habían recorrido buena parte del cielo rojizo. El visitante comprendió el alcance de aquella metáfora. Era una verdad insoportablemente cruel. Después quiso saber por qué una civilización tan avanzada recurría precisamente a armas biológicas. Sana explicó que los Reneus eran una especie muy antigua. Todo indicaba que llevaban muriendo lentamente desde mucho antes de que Talasia desarrollara vida inteligente. Su población disminuía desde hacía ya muchos milenios. Para compensar aquella debilidad numérica, habían convertido los microorganismos en su ejército. En lugar de conquistar mundos mediante enormes invasores, enviaban legiones invisibles compuestas por virus, bacterias y otros agentes patógenos, capaces de destruir civilizaciones enteras antes siquiera de que comprendieran qué estaba ocurriendo. Al observar el rostro del humano, la investigadora comprendió que aquella realidad resultaba casi imposible de asimilar. Entonces, decidió explicar la diferencia fundamental entre ambas especies. Para un habitante de la Tierra, las vacunas eran algo cotidiano. Los sistemas inmunológicos aprendían, se adaptaban, desarrollaban memoria frente a los patógenos. Los talasianos jamás habían evolucionado algo semejante. Nunca tuvieron la oportunidad. Su biología era demasiado frágil. Ante una nueva enfermedad no existía tratamiento, adaptación, ni siquiera resistencia. Solo quedaba esperar el desenlace inevitable. Y ese desenlace casi siempre era el mismo: morir. El viento comenzó a agitar con fuerza la chaqueta del humano, haciendo oscilar los bolsillos que ocultaban todas aquellas peligrosas muestras biológicas traídas desde la Tierra. Sana apretó todavía más el expediente entre sus manos. Sin embargo, confesó que aquello no era lo que realmente le producía miedo. Había convivido toda su vida con esa amenaza. Había nacido sabiendo que cualquier nueva enfermedad podía significar el final de su especie. Aquello ya formaba parte de su existencia. Lo verdaderamente aterrador era otra cosa. Con una sonrisa cansada, rota por años de resignación, permaneció observando el cielo mientras reunía el valor necesario para explicar cuál era el auténtico motivo de su temor. Con la mirada perdida en el horizonte, Sana confesó que aún no sabía cuál de las dos posibilidades le producía más miedo. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro. Existían únicamente dos explicaciones para todo aquello. La primera era que la biosfera terrestre fuera tan extraordinariamente hostil, tan compleja y tan desbordante de vida, que produjera agentes biológicos capaces de devastar civilizaciones enteras como una simple consecuencia natural de su evolución. La segunda posibilidad era todavía más inquietante:
Quizás los Reneus habían intentado exterminar a la humanidad exactamente igual que habían exterminado a incontables especies antes que ella. Quizá habían lanzado una enfermedad tras otra, agotando todo su arsenal biológico, y la humanidad sencillamente no había muerto. Había resistido cada ataque, se había adaptado, había transformado cada nueva enfermedad en una lección para su sistema inmunológico, fortaleciéndose con cada golpe, como el hierro que se endurece bajo el martillo del herrero. Y cuando los Reneus comprendieron que ninguno de sus patógenos funcionaban, simplemente se marcharon. El ser humano negó lentamente con la cabeza. Aquella idea le resultaba imposible de aceptar. Era difícil imaginar que en algún rincón del universo existiera una civilización responsable del exterminio sistemático de mundos enteros. Una especie tan antigua que hubiera borrado incontables pueblos, imperios e incluso el recuerdo mismo de esos imperios. Resultaba aún más difícil aceptar la posibilidad de que aquella misma fuerza hubiera llegado una vez hasta la Tierra con la intención de destruirla y hubiera fracasado. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Sana abrió nuevamente el expediente hasta llegar a una fotografía que llevaba muchos años evitando contemplar. Con manos cuidadosas, la desprendió del archivo y la depositó en las del humano. La imagen mostraba Milea 4. Era un planeta hermoso. Los últimos rayos del sol rojo se reflejaban sobre la superficie brillante de la fotografía mientras el visitante la observaba con determinación. Sana explicó que aquel mundo había sido destruido cuando ella apenas tenía 17 años. No hizo falta mencionar quién había sido el responsable: los Reneus. Entonces comenzaron a regresar los recuerdos. Recordó aquellos días que su pueblo terminaría llamando los días de oro y plata. Recordó cómo el cielo de Milea 4 brillaba con una belleza insoportable mientras el planeta entero agonizaba. Las naves Reneus descendieron envueltas en un resplandor blanco y dorado que cubrió el firmamento. Parecían perlas gigantescas suspendidas sobre el mundo condenado. Desde ellas comenzaron a sembrar enfermedades sobre la superficie con la misma indiferencia con la que un campesino esparce semillas sobre un campo. No existía odio en aquel acto. Tampoco existía compasión, solo una rutina. Sin embargo, Milea 4 había sido diferente. Con el paso de los años, Sana descubrió los registros culturales recuperados de los propios Reneus. Había leído sus óperas, sus poemas, sus obras teatrales, y comprendió algo espantoso. Los Reneus admiraban Milea 4, no porque desearan conservarla, sino porque habían disfrutado destruyéndola. La resistencia del planeta les había parecido digna de elogio. Sus ciudades fortificadas, enterradas bajo tierra de roca y acero, los habían obligado a emplear armas cinéticas, además de los habituales agentes biológicos. Aquello había convertido la aniquilación del mundo en una hazaña memorable para ellos. Compusieron música celebrándolo, escribieron versos dedicados a aquella destrucción, hablaron con admiración de la obstinación de un planeta que se había negado a morir con facilidad. Los archivos describían incluso los últimos momentos de la población, las súplicas de rendición, las peticiones de paz, los ruegos desesperados de quienes sabían que iban a desaparecer. Los Reneus escuchaban cada transmisión, no para responder ni para sentir compasión. La escuchaban con el mismo interés con el que un viejo bibliotecario contempla un libro excepcional o un niño sostiene un objeto brillante frente al sol. Solo cuando consideraban que habían escuchado lo suficiente, comenzaban el bombardeo definitivo. Los misiles descendían como dedos metálicos de un dios completamente indiferente. Atravesaban la roca, el acero y las ciudades por completo. Perforaban el planeta hasta que la corteza se desgarraba y enormes columnas de material incandescente teñían el cielo de rojo. Después, Milea 4 simplemente dejó de existir.
Los Reneus describieron aquella destrucción como un privilegio, como una obra especialmente valiosa, como uno de los momentos más bellos de toda su historia. Sana sabía que todo aquello era cierto, ella misma lo había visto, recordaba perfectamente cómo la barcaza de evacuación se alejaba mientras contemplaba a través del cristal el instante exacto en que su mundo estalló en el vacío. En aquel momento solo era una niña aterrorizada, demasiado joven para comprender algo que muchos años después terminaría descubriendo. Los Reneus no destruyeron el planeta porque fuera necesario. Podrían haberlo eliminado únicamente con enfermedades. ¿Por qué envenenar un mundo para después hacerlo pedazos? La respuesta llegó demasiado tarde. No pretendían solamente exterminar especies, pretendían sembrar desesperación. La desesperación era su arma más perfecta. No conocía fronteras, podía viajar entre estrellas, podía atravesar generaciones enteras. Infectaba a quienes jamás habían contemplado Milea 4, a quienes nunca habían pisado sus playas ni respirado el aire de sus océanos. No necesitaba permiso para instalarse en el corazón de alguien. Simplemente llegaba y permanecía allí. No existía refugio capaz de impedirlo. No había búnker suficientemente profundo para aislar una emoción. No era posible envolver la mente con algún traje protector, y durante mucho tiempo, Sana llegó incluso a creer que los Reneus habían querido que ella sobreviviera. Creía que necesitaban testigos, que cada superviviente transportara aquella desesperación hasta los últimos rincones de la galaxia, propagándola como otra enfermedad cuidadosamente diseñada. Entre los documentos recuperados de los invasores figuraba incluso un fragmento de una antigua ópera Reneus. En una de sus escenas podía leerse una proclamación que había permanecido grabada para siempre en la memoria de Sana: que todos sepan que los cielos de Milea ardían con una belleza incomparable. Con el paso de los años, comprendió que, para los supervivientes, el nombre de Milea 4 había dejado de significar hogar, había pasado a significar muerte. Todo aquello terminó contándoselo al humano. Quizás no exactamente con esas mismas palabras, quizá omitiendo algunos recuerdos demasiado dolorosos, pero le contó lo esencial, y mientras hablaba, descubrió con cierta vergüenza que una diplomática no debería de romper a llorar delante de un visitante extranjero. Por fortuna, el traje de gel amortiguaba el sonido de aquellos sollozos hasta convertirlos casi en silencio. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad. Las primeras gotas de lluvia golpearon el sendero de cuarzo, dibujando pequeños círculos oscuros sobre la piedra. El árbol que presidía el jardín apenas ofrecía refugio. Sus ramas enfermas eran demasiado escasas para detener la tormenta que se aproximaba. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. El humano sacó lentamente una mano del bolsillo de su chaqueta. Durante unos instantes permaneció suspendida en el aire, como si dudara de si aquel gesto sería apropiado. Finalmente, la apoyó con suavidad sobre el hombro de Sana. El traje registró inmediatamente la presión de aquellos 5 dedos humanos a través de la capa translúcida que los separaba. No existían palabras capaces de aliviar un dolor semejante. Aún así, el visitante hizo lo único que podía hacer. Le pidió perdón. Solo era una palabra. Era una palabra pequeña e insuficiente, pero en ocasiones era todo cuanto uno podía ofrecer a alguien más. Sana permitió que el humano tomara el expediente entre sus manos. Él regresó al interior del edificio con la intención de buscar un paraguas. Ella permaneció inmóvil bajo la lluvia. Poco a poco, el agua comenzó a disolver la tinta de las viejas fotografías, haciendo que los colores azul y verde de la tierra se mezclaran sobre el blanco cuarzo del sendero, y allí seguía completamente quieta cuando el humano regresó. Cuando él regresó, llevaba consigo un sencillo paraguas negro. No tenía nada de especial, parecía uno de esos objetos anónimos que cualquiera encontraría en un armario de emergencias. Sin decir una palabra, lo abrió sobre Sana.
Lo inclinó cuidadosamente para que el agua resbalara hacia un lado lejos de ella. El traje de gel era completamente impermeable. El paraguas no protegía el traje, la protegía a ella. Sana, todavía con la voz quebrada por el llanto, le comentó que no era necesario que hubiera vuelto bajo la lluvia. Sin embargo, él había regresado porque necesitaba hacerlo. Entre las manos sostenía una de las páginas del expediente, ahora arrugada y parcialmente empapada. La había estado leyendo. En ella aparecía uno de los registros, MAC-B, el número 13. Aquella enfermedad era conocida por los talasianos como las manchas negras del vacío. El humano sonrió levemente. En la tierra recibía otro nombre. Era la viruela. Sana percibió inmediatamente un detalle en la forma en la que lo había dicho. Había hablado en pasado. El visitante explicó que aquella enfermedad había matado a cientos de millones de personas cuando la población humana apenas alcanzaba unos pocos cientos de millones. Durante siglos, había sido una de las mayores causas de ceguera conocidas por su especie. Era una auténtica pesadilla. Sana no pudo evitar preguntarse qué había ocurrido con ella. La respuesta resultó sorprendentemente sencilla. La humanidad había decidido que ya era suficiente. Había dejado de aceptar aquella enfermedad como una parte inevitable de la vida y le había declarado la guerra. Por primera vez, desde que comenzó aquella conversación, Sana sintió que una sonrisa auténtica empezaba a aparecer en su rostro. La idea encajaba perfectamente con todo lo que empezaba a comprender sobre los seres humanos. Ellos luchaban contra cualquier cosa, incluso contra microorganismos. El visitante aclaró entonces que no era un diplomático ni un representante oficial de la humanidad. Era simplemente un biólogo de campo. Podría haber sido cualquier otro científico quien hubiera ocupado su lugar. No se consideraba la persona adecuada para hablar en nombre de toda una especie, pero sí podía hacerlo como un ser humano que amaba profundamente su planeta. Recordó el momento en que la humanidad comprendió por fin que había estado ocurriendo durante siglos. En cuanto descubrieron la verdadera naturaleza de la viruela, tomaron una decisión colectiva. No se limitarían a seguir conviviendo con ella, la iban a destruir. Desarrollaron una vacuna específicamente diseñada para encontrarla, neutralizarla y eliminarla para siempre. Y con el tiempo lo consiguieron. El tono del humano no transmitía arrogancia, solo una tranquila convicción. Explicó que la humanidad había aprendido a esperar a sus enemigos invisibles en cada ciudad, en cada pueblo, cada aldea y cada rincón del planeta. Allí, donde aparecía un nuevo brote, respondían con ciencia, observación y conocimiento. Capturaban el patógeno, lo estudiaban, lo comprendían y entendían perfectamente cómo funcionaba y utilizaban esa información para derrotarlo. Cada microorganismo vencido se convertía en una lección. Cada epidemia fortalecía a la siguiente generación. Con el paso del tiempo, las pandemias dejaron de representar amenazas existenciales para convertirse en enormes desafíos, pero desafíos que podían superarse. Los nuevos virus seguían apareciendo, sin embargo, ya no encontraban una humanidad indefensa. El visitante describió entonces el sistema inmunológico humano con una comparación que Sana jamás podría olvidar. Cada niño nacido en la Tierra llevaba circulando por su sangre el equivalente biológico a un arsenal gigantesco. Millones de células entrenadas gracias a incontables generaciones de enfrentamientos contra patógenos derrotados. Cuando un microorganismo intentaba invadir un cuerpo humano, muchas veces era recibido por un sistema inmunológico que parecía reconocerlo de inmediato, como si dijera silenciosamente que ya lo conocía y supiera exactamente cómo destruirlo. Después, bajó la vista hacia sus botas. El barro húmedo, iluminado por el resplandor rojizo del atardecer, hacía que parecieran cubiertas de sangre. La viruela, explicó él, había sido en otro tiempo uno de los mayores terrores de la humanidad. Ahora era poco más que un recuerdo histórico, un nombre utilizado para explicar a los niños lo peligrosa que había sido una enfermedad que ya no existía. Había perdido todo su poder, y lo más extraordinario era
el tiempo que habían necesitado para lograrlo. Solo habían transcurrido 24 años desde que comprendieron la estructura del ADN hasta que consiguieron erradicar para siempre aquella enfermedad. 24 años, nada más. La lluvia seguía cayendo con fuerza. El cabello del humano estaba completamente empapado. Su chaqueta se pegaba al cuerpo, pero parecía no prestar atención a ninguna incomodidad. El sol rojo iluminaba el borde de su figura. Por un instante, Sana creyó estar contemplando una de aquellas antiguas ilustraciones Reneus, una figura dorada, firme, indestructible, casi hecha de hierro. Entonces reparó en la fotografía de Milea 4. Continuaba atrapada entre las manos del humano. El agua había terminado por destruirla. Los colores se habían mezclado hasta convertir el antiguo planeta en una sombra irreconocible de tonos azules y grises. Con delicadeza, Sana recuperó la imagen y la sostuvo contra su pecho. Observó al visitante durante unos segundos. Cada vez estaba más convencida de que los humanos eran profundamente extraños. Él pareció aceptar aquella conclusión con una absoluta naturalidad, como si ya hubiera escuchado ese comentario muchas veces. Sana volvió a contemplar la fotografía deshecha. 24 años era un intervalo ridículamente pequeño. Para los Reneus no representaba absolutamente nada. Para civilizaciones tan antiguas, toda la historia escrita de la humanidad apenas equivalía a un instante. Y sin embargo, aquel hombre seguía mirando con tristeza una fotografía de un mundo que jamás había conocido. Lloraba por una civilización que nunca había visto. Sana se preguntó si aquella capacidad de sentir compasión por desconocidos sería una característica propia de los humanos. Mientras tanto, el viento rugía alrededor de ambos. El árbol enfermo crujía bajo la tormenta. La lluvia golpeaba el paraguas con una intensidad cada vez mayor, pero la mano que lo sostenía permanecía completamente firme. No temblaba. El rostro del humano reflejaba emoción. Sin embargo, continuaba sujetando el paraguas con la determinación de un soldado que se niega a abandonar su puesto. Entonces volvió a pronunciar aquella palabra, la misma que había dicho antes. Volvió a pedirle perdón, pero esta vez añadió algo más. Lamentaba que la humanidad no hubiera descubierto la verdad antes. Ojalá hubieran llegado más rápido. Ojalá hubieran estado allí cuando Milea 4 todavía podía salvarse. La lluvia continuó cayendo con suavidad. Las gotas golpeaban el paraguas con un ritmo constante mientras el humano buscaba cuidadosamente la forma de expresar lo que sentía. Finalmente, encontró las palabras. Explicó que, si Milea 4 hubiera sido un mundo humano, la humanidad habría llorado a sus muertos, los habría honrado y recordado, porque así era como trataban a quienes perdían. Pero después del duelo, habría llegado otra emoción, una mucho más poderosa: la ira. No una simple molestia, una furia tan profunda que había convertido la destrucción de Milea 4 en un problema para quienes la habían provocado. Sana permaneció inmóvil. Aquella respuesta la desconcertó más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado durante toda la conversación. Después de 12.000 años de genocidios, de mundos desaparecidos y especies enteras borradas de la existencia, la reacción humana consistía en enfurecerse. No comprendía aquella forma de pensar. Jamás nadie se había ofrecido a sentir rabia por los talasianos. Su civilización había respondido a tragedias como la de Milea 4, levantando monumentos, organizando ceremonias y pronunciando solemnes discursos dirigidos a enemigos que jamás se molestaban en escucharlos. Habían construido refugios, sistemas de vigilancia, líneas defensivas, y detrás de ellas aguardaban pacientemente el día de su propia extinción, intentando conservar un último resto de dignidad mientras esperaban la llegada inevitable de la siguiente plaga. Durante toda su vida le habían enseñado la misma lección. No era posible luchar contra los Reneus, solo podían esconderse, solo podían huir, solo podían retrasar lo inevitable. El humano confirmó que comprendía perfectamente aquella realidad.
Los talasianos no podían vencerlos, pero entonces añadió algo que cambió por completo el sentido de la conversación. Ellos no eran talasianos. Introdujo la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo nuevamente el pequeño tubo que contenía la malaria. Lo sostuvo frente a ella. Aquella enfermedad, explicó él, ya no era un símbolo de miedo, era un trofeo, un recordatorio, la prueba de que incluso los enemigos más antiguos podían ser derrotados. La agitó suavemente. Las pequeñas burbujas comenzaron a girar dentro del recipiente. Aquello había sido en otro tiempo uno de los grandes enemigos de la humanidad. Ahora era una amenaza vencida, y del mismo modo, algún día también lo serían todas las demás, aunque tuviera que dedicar personalmente su vida a conseguirlo. Solo entonces, Sana comprendió el verdadero significado de aquella ira. No era odio ciego, era la determinación absoluta de negarse a aceptar una enfermedad como algo inevitable. Era la fuerza que impulsaba a una especie entera a estudiar, comprender y derrotar aquello que intentaba destruirla. Aquellas palabras actuaron sobre ella casi como una medicina, como una vacuna. Una sensación olvidada comenzó a despertar lentamente en su interior. Hacía tanto tiempo que no la experimentaba que casi había olvidado su existencia. Un calor desconocido recorrió lentamente su pecho. Era hermoso, era extraño, era la esperanza. Por primera vez en muchos años, la desesperación dejó de parecer permanente. El sonido de la lluvia terminó llevándosela consigo. El humano guardó silencio, pero su expresión había cambiado. Ya no veía únicamente al amable biólogo que había llegado transportando enfermedades en los bolsillos de la chaqueta. Frente a ella aparecía otra faceta de la humanidad, la de una especie que mucho antes de construir ciudades o naves espaciales había sobrevivido enfrentándose a depredadores mucho más fuertes que ella. Una especie que había aprendido a convertir cualquier amenaza en un desafío. Sana creyó contemplar por primera vez el verdadero rostro de la salvación. Era una visión hermosa, terrible y justa. Era exactamente el momento que había esperado toda su vida. Y entonces formuló la pregunta que llevaba décadas deseando hacer. ¿Podría la humanidad convertirse en el sistema inmunológico de la galaxia? Durante unos instantes, el visitante permaneció en silencio. Quizá dudó, quizá pensó en todo lo que aquella respuesta implicaba, pero cualquier vacilación desapareció casi de inmediato. Cuando respondió, su voz parecía contener el odio acumulado de toda una especie contra las enfermedades que habían perseguido a la humanidad desde el comienzo de su historia. La respuesta fue afirmativa. No apartó la mirada y tampoco vaciló. Aquel primate de pie bajo la lluvia en un mundo extranjero, con un paraguas prestado y los bolsillos llenos de antiguas enfermedades humanas, no tenía la menor duda. La humanidad sería capaz de estar a la altura, sería capaz de hacerlo realidad. El sol rojo terminó por ocultarse en el horizonte. La tormenta comenzó a alejarse. La lluvia se convirtió poco a poco en una fina llovizna mientras los hongos bioluminiscentes del viejo árbol empezaban a iluminar la oscuridad creciente. El humano volvió a mirar aquel árbol enfermizo. Comentó que podía comenzar por algo sencillo. Quizás no fuera especialista en horticultura, pero conocía a alguien que sí lo era. Aquella respuesta provocó en Sana una auténtica carcajada. No una sonrisa amarga, no una risa nerviosa, una risa verdadera. El humano respondió con la misma naturalidad, asegurando que conocía a muchas personas capaces de ayudar. Después de todo, los humanos parecían tener una extraña habilidad para encontrar siempre a alguien que supiera resolver cualquier problema. Sana comenzó entonces a pensar en todo lo que sería necesario: más espacio para investigar, más asistentes, analizadores mucho más grandes, laboratorios completamente nuevos. El paraguas golpeó suavemente el hombro de su traje, que protestó inmediatamente, registrando una nueva alerta por contaminación. Ella
ignoró el aviso con una sonrisa y solo pudo pensar en que sí, que iban a necesitar muchísimas cosas. Pero el humano le recordó algo fundamental: tenían tiempo. El traje continuaba emitiendo advertencias insistentes: contaminación detectada, contaminación detectada. Y Senna decidió, por primera vez en mucho tiempo, desactivar las advertencias por completo. El sol lanzó sus últimos rayos sobre el cuarzo mojado, transformándolo en un inmenso espejo de tonos rosados y dorados. A lo lejos, comenzaron a iluminarse las burbujas plateadas del Instituto de Xenobiología. Más allá del perímetro, permanecían inmóviles las enormes baterías de defensa orbital construidas gracias a la tecnología humana. Sobre ambos se desplegó el cielo estrellado. En algún lugar de aquella inmensidad seguían ocultándose las naves doradas de los Reneus. Sin embargo, el humano ya no observaba las estrellas con miedo. Llevaba el paraguas apoyado sobre el hombro, casi como si fuera un arma. Después se volvió hacia el laboratorio. En su mente ya no había lugar para la guerra. En este momento solo estaba la investigación. Mientras caminaba sobre la grava húmeda, comenzó a preguntarse con el mismo entusiasmo con el que había llegado aquella mañana, qué otras muestras biológicas podría conseguir que cupieran dentro de los bolsillos de su chaqueta. Y por primera vez en mucho tiempo, la galaxia ya no parecía una causa perdida. Si te gustó el video, te agradecería demasiado si pudieras dejar un like, un comentario y compartir el video con alguien a quien creas que le pueda interesar. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades, no olvides volverte un miembro del canal. Por cierto, no les había traído videos porque estuve enfermo de la garganta un buen rato. Apenas vengo saliendo y no sé si me escuchan todavía un poco raro, pero bueno. Gracias por estar aquí presentes siempre que subo un nuevo video y sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.